Muy buenos días con cada uno de ustedes. Mi nombre es Rolando Santiago Espinosa. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Huancavelica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la carrera profesional de Matemática, Computación e Informática. El tema del día de hoy va a ser sobre recubrimiento, conjuntos compactos y espacios compactos del curso de topología. Como maestro tenemos al profesor Johnny Rafael Quinto de la Cruz y el curso es correspondiente a noveno ciclo. Esta es básicamente la presentación, la carátula, y aquí entramos recién al tema de lo que es recubrimiento. Y vamos a leer un poco de qué nos dice que es recubrimiento. En una definición nos menciona que el recubrimiento es una colección de conjuntos, donde en esta oportunidad le hemos llamado un conjunto F. Se denomina un recubrimiento de un conjunto dado de S si S está incluido en la unión de A que A pertenece a F. Si F es una colección de subconjuntos abiertos, entonces F se denomina recubrimiento abierto de S. Bueno, básicamente podemos explicar tal vez aquí, tenemos un plano cartesiano, y para poder explicar a grosso modo qué es un recubrimiento, podemos dibujar a través aquí un círculo, de tal manera que en este círculo va a estar un conjunto de elementos, el cual vamos a tener tal vez otro subconjunto, o bueno, otro conjunto, y también ese conjunto va a estar abarcando el primer conjunto, ¿no? Podemos ponerle acá tal vez A y aquí B. ¿No? En ese conjunto de A y B, notamos de que B abarca A, ¿verdad? Entonces podría ser un recubrimiento. Y si tal vez queremos hacer otro más gigante, tal vez un conjunto C, y diríamos que se abarca a B y A, ¿verdad? Entonces podría ser un recubrimiento de B y A. C vendría a ser un recubrimiento de B y A. En base a todo eso, encontramos los teoremas, los más conocidos diríamos. Por ejemplo, el teorema de encaje de Cantor nos dice sea de Q1, Q2 y así sucesivamente, que estos incluyan o estén contenidos en Rn, básicamente son las dimensiones de n, puede ser en una dimensión, en dos dimensiones o en tres, una colección numerable de conjuntos tales que Q sub k más 1 esté incluido o esta, este contenido en Q sub k para que K pertenezca a n. También nos dice que cada Q sub k es cerrado y Q sub 1 es acotado, ¿no? Que son todos los términos que hemos conocido. Entonces diremos la intersección de K desde 1 hasta infinito de conjunto de, de Q sub K es cerrada y diferente al vacío. Los otros teoremas son de Lindelof y de Heiberg-Borel, que básicamente nos refieren lo mismo, no sea a un conjunto que éste incluya a R sobre N y F recubrimiento abierto de A, entonces existe una subcolección numerable de F que también recubre A. Lo que estaba explicando aquí básicamente nos dice, ¿no? Todo lo que pueda abarcar un conjunto a otro conjunto siempre y cuando esté también en un espacio de R sub n. En este caso sería R al cuadrado, ¿no? Porque tiene dos dimensiones, X y Y o abscisas y ordenadas. Ya, ¿qué más estaríamos hablando? Básicamente el último teorema es de lo que había mencionado Heine-Borel, donde nos dice que A está incluido en Rn cerrado y acotado, sea F un recubrimiento abierto de A, entonces existe una subcolección finita de F que también recubre A. Tenemos aquí tal vez un ejemplo para poder entender de una mejor manera, en donde nos dice que A es un conjunto que tiene tres elementos del 1 al 3. A sub 2 es otro conjunto que tiene los elementos de 2, 3, 4. Y A3 que tiene los tres elementos que son 5, 6, 7. Hallar si B bueno, el conjunto B es un recubrimiento, pero en el cual nos da una condición, ¿no? Es un conjunto que, donde nos dice que X pertenece a los números naturales, tal que 1 es menor o igual que X y X menor o igual que 5. Entonces, para poder resolver este conjunto que está por comprensión,
vamos a tener que primero los conjuntos que están por extensión, vamos a tener que unirlos según nos dice la definición. Para eso vamos a tener que eh, unir, ¿no? Voy a tomar como primero la unión de ambos conjuntos. Voy a unir A sub 1 con el conjunto A sub 2 y el conjunto A sub 3. Y al unir esto, ¿qué me da? Yo me doy cuenta que tengo aquí, por ejemplo, el 1, el 2, el 3. Aquí tengo el 2, el 3, el 4. Se repite ya el 2 y el 3. Aquí tengo 5, 6 y 7. Entonces, en base a todo eso, yo puedo decir que la unión de todos ellos es del 1 al 7, ¿verdad? Pondría los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ese vendría a ser mi unión. Ahora, también sé que yo por extensión, ahora lo hago por comprensión, el conjunto B, yo diría que el conjunto B tiene los elementos, como me dice que es desde mayor o igual que 1, entonces pongo 1, 2, 3, 4 y 5. Porque también me dice menor o igual a 5, ¿no? Como es cerrado, incluimos al 5. Ahora me doy cuenta que en la unión de estos tres conjuntos se encuentran todos los elementos del conjunto B. Por lo tanto, la unión de los tres abarca el conjunto B, ¿no? Como estábamos viendo en el ejemplo. Y por lo tanto, yo podría deducir, eh, aquí deduzco, por lo tanto, aquí está. Ya ahí deduzco que, por lo tanto, digo que la unión de ambos, la unión de A sub 1 con A sub 2 y A sub 3, sí están incluidos o estas incluyen al conjunto B, ¿no? Que sí es un recubrimiento. Es un recubrimiento. Y esto tal vez para poder explicarlo de una manera más, tal vez, más mejor, se puede hacer tal vez en un diagrama, ¿no? Un diagrama de Ben-Euler, en el cual yo tengo aquí ya los conjuntos que puede ser, por ejemplo, aquí yo tendría los tres conjuntos que está ahí, ¿no? Sería A sub 1, A sub 2 y este vendría a ser A sub 3. En los cuales yo estoy aquí, por ejemplo, tengo los elementos 1, tengo el elemento 2 y 3 aquí, aquí sería 4, acá 6 y 7 y aquí tal vez el 5 y me doy cuenta que el conjunto 3 comparte, bueno, los elementos 2 y 3, en el otro 4 y de eso diría el conjunto B vendría a ser todo esto de acá, ¿no? Todo esto sí incluirá el 7. Este vendría a ser mi conjunto B. Y sí abarca todo, ¿verdad? Entonces sí vendría a ser un recubrimiento también. De otra manera de poder explicar. Vamos al siguiente ejemplo, donde me dice, a ver, ya, donde me dice, sea los dos, el par de elementos de X y F espacio métrico, probar que A incluye a X es y también es compacto, sí y solo sí para todo recubrimiento de A de bolas abiertas de se puede de puntos extraer uno recubrimiento finito y por lo tanto vamos a tener que descubrir, ¿no? Y esto es básicamente más teórico. Puedo decir yo si partimos tal vez, ya, si partimos de que A, de que el conjunto A es compacto, ya. Si decimos que vamos a, ¿qué cosa vamos a afirmar? O bueno, vamos a considerar
vamos a considerar que el conjunto B, bueno, está B va a ser B lambda, el conjunto B lambda va a pertenecer a lambda mayúscula, recubrimiento de bolas abiertas. De bolas abiertas de A, del conjunto A, si llamamos, aquí está, si llamamos que el espacio topológico de F o tau sub F a la vamos a llamar esto a la topología, bueno, perdón, a la topología donde nos dice para el tau de F, ya, el tau de F, entonces podemos afirmar que el conjunto B lambda pertenece al conjunto topológico para todo lambda que pertenece a lambda mayúscula. Bueno, es así para todo. Luego entonces diríamos, vamos a tomar tal vez un conjunto beta de recubrimiento abierto en A. Es básicamente la teoría, ¿no? Luego tal vez vamos a tocar ahora los temas de conjuntos compactos. La definición dice sea el paralelo de X y de D, que va a ser una distancia, un espacio métrico, y que A, este está incluido o está dentro de X. Diremos que el- el- la unión de todo de I va a ser I que pertenezca al espacio topológico. Una familia de subconjuntos abiertos de X es una cubierta abierta para A en X si A está contenida en la unión de U sub I de I que pertenece a todo el conjunto topológico, ¿no? O el espacio topológico. También podemos encontrar la definición que nos dice sea X y D un espacio métrico, tomamos que X pertenece a X mayúscula, la familia de B, que es la distancia de X y N, donde n pertenece a los números naturales. En una familia de subconjuntos abiertos de X, si tomamos Y que pertenece a X, entonces existe M que pertenece a los naturales, tal que la distancia de X y Y sea menor que M, por tanto, y que Y pertenece a B, donde la distancia de X y M eh, estas contengan en la unión de B con la distancia de X y N, donde N pertenece a los naturales. Probamos que X este A contenga a la unión de B con la distancia de X y N, donde N pertenece al natural. Y esto lo vamos a explicar darse un ejemplo más tranquilo. Nos dice, mm, aquí está, dice, X contiene a R sub 1, o sea, solamente estamos en una dimensión, donde el conjunto C va a decir que X esté contenida en U, que X pertenece a C, al conjunto C. ¿Y esta cómo se va a demostrar? Vamos a tener que unir los espacios de Y con Y sub 1, la unión de Y sub 2, Y sub 3, así sucesivamente, cuántas uniones vamos a poder encontrar. Nos da tal vez aquí un dato, nos dice que C, el conjunto C va a tener las siguientes coordenadas, como, bueno, no son, son puntos básicamente, porque como estamos trabajando en una sola dimensión, estos van a ser puntos, ¿no? Menos 2, 1, 0, 2, 2 y 3. Y nos va a decir si vamos a encontrar eso de acá, ¿no?
si es un conjunto compacto o no, es en este punto. Entonces lo primero que podemos hacer aquí tal vez es poder graficar. Ya está. Ya. Vamos a poder graficar una recta. A ver, lo vamos a graficar bonito. Ya. Ahí decimos que, por ejemplo, yo voy a tener acá los siguientes puntos. Desde menos infinito hasta más infinito. Ahora, por ejemplo, yo voy a tener acá el menos 2, la que es el primero, luego está el menos 1, voy a poner el 0, el 1 y el 2. Incluso como hay 3, también pongo el 3, ¿no? Aquí es muy fácil de poder explicar, por ejemplo, aquí me dice de 2 a 1, por ejemplo, si voy a tomar el de 2 a 1, este sería mi espacio, ¿no? No, perdón, sería hasta aquí, mi espacio. Todo este vendría a ser mi espacio de 2 a 1. El siguiente de 0 a 2 me dice, este vendría a ser mi siguiente espacio. Este vendría a ser mi segundo espacio. Y el tercero vendría a ser de 2 a 3, ¿no? De 2 a 3. Y parecería que todo estaría recubierto, ¿no? Como dices, todo estaría cubierto. Pero nos damos cuenta de que en estos espacios de aquí, hay un vacío. Este vendría a ser un vacío, que es, este intersecta con un vacío. Vacío. Oh, perdón, diría abierto. Con un abierto. ¿Y por qué con un abierto? Porque va a haber un punto en el cual no se va a poder ocupar ese espacio, ¿no? Por más que se tenga uniones aquí, va a haber un espacio en el cual no se puede unir. Que básicamente, como estamos en los reales, básicamente en los reales va a haber un número casi infinito en el cual que se va a determinar un espacio que no va a tocar. Es como si fueran dos límites. Por lo tanto, me dice, mira, en el espacio de x sub 1, que es desde menos 1 hasta 0, desde menos 1, desde menos 1 hasta 0, en este espacio lo que me está pidiendo x sub 1, aquí está x sub 1, ahí sí, ¿no? Está ocupado los primeros dos puntos que nos dan menos 2 y 1, y ahí está ocupado. Ahí sí podría decir, en este caso no, pero en aquí sí. Por lo tanto, digo que x sub 1, diría que x sub 1, que está contenido en la unión de y, que y pertenece a c, si pertenece, ¿no? X1, aquí están los puntos pertenecen. Digo que entonces X sub 1 sí es, ¿no? Sí es compacto. Sí es compacto en el conjunto. Sí es compacto en el conjunto. Y aquí tengo otro ejemplo tal vez del mismo y me dice, vamos a probar tal vez ahora en el... Aquí lo voy a poner. Me dice, vamos a probar ahora en los puntos, en x sub 2. En x sub 2 y vamos a tener que igual ver, ¿no? Ya habíamos visto todo esto, que desde menos 2 hasta 1 ya estaba copado, estaba desde 0 hasta 2 también, y desde 2 a 3. Y lo que decía de antes justo, ¿no? En este espacio, en esta ocasión me dice x sub 2 que es desde 1 hasta 3, o sea, desde 1, desde aquí hasta aquí. Pero yo decía en aquí como son dos límites, y esto es ¿qué había dicho? Era un intervalo abierto, ¿no? Abierto. Por lo tanto, hay va a haber un espacio finito, infinito o finito tal vez, en el cual no va a poder ocupar ese espacio. Entonces, por lo tanto, diría que x sub 2, que esta está contenida en la unión de y, en la unión de y, donde y pertenece a c, diría que x sub 2
no es compacto en el conjunto. En el conjunto. Eso es en cuanto a este tema. Tal vez vamos a tocar ahora un poco de espacios compactos, ya no conjuntos, sino espacios compactos. Nos dice la definición: una colección de conjuntos C de subconjuntos del espacio X se dice que cubre que sea una cubierta de X si la unión de los elementos de C contiene a X. Se dice que C es una cubierta abierta de X si es una cubierta de X formando por conjuntos abiertos. Esta es la definición, lo mismo dice acá de otro tipo de otra definición, ¿no? En un ejemplo dice, ejemplo 1, R no es compacto con la condición de que este subconjunto C de n más 2, que donde n pertenece a los enteros. ¿Y por qué no es compacto, diremos? Es básicamente porque nosotros acá vamos a tomar, por ejemplo, los puntos desde menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Vamos a decir que no es compacto. ¿Por qué? Porque básicamente cuando nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la unión de, voy a tener tal vez estos espacios, voy a tomar aquí desde 4 hasta 2, ya, ahí tengo ya un espacio, y tal vez desde 2 hasta 8 voy a tener otro espacio, ya. Me doy cuenta lo siguiente, que en este espacio que yo he puesto aquí, lo estoy dibujando más abajo, me doy cuenta que igual aquí va a haber un espacio vacío. Esto habíamos dicho que era un intervalo abierto. En este intervalo abierto, como en los reales, va a haber siempre un espacio vacío. Y ese espacio vacío no va a ser tocado ni se va a poder incluir en los dos espacios que se ha determinado, ¿no? Por eso yo diría lo siguiente. Entonces, no contiene una subcubierta. No contiene una subcubierta finita que cubra R. A lo real. ¿Y por qué? Básicamente por eso, ¿no? Porque no vas a encontrar un número exacto en el cual va a cubrir. Va a haber un límite siempre. Porque los números sabemos que va a ir casi infinito, ¿no? Peor que sean los reales, se va a ir ahí. Y va a haber un número en el cual no se va a poder copar. En el siguiente ejemplo me dice donde x tiene el elemento 0. Con la unión de esa condición que está por comprensión, nos dice que está incluida en R. Y si es compacto. Y diremos, ¿por qué? Porque básicamente acá yo voy a tener los puntos de, igual pongo, bueno, menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo tengo, por ejemplo, aquí, desde menos 4 a 2 y de 2 a 6, por ejemplo, va a haber un espacio, igual acá pequeño, que este espacio pequeño va a cumplir esa condición de 1 sobre n, cuando esto cumple el límite de, perdón, n tiende a infinito, este va a acercarse a cero, va a tender a cero. Y como dice que x es cero, por lo tanto este espacio sí se va a poder tomar, ¿no? Porque se va a acercar, mientras más pequeño, se va a acercar al cero y x pertenece a cero. Por lo tanto aquí sí yo digo que eh, x eh, sí es, ¿no? Sí es un espacio compacto. Bueno, y eso sería básicamente una breve explicación de estos temas que hemos tocado sobre el recubrimiento de conjuntos y espacios compactos de topología. Gracias.